¿qué crees que, para que todo el mundo se haga una idea de ti, qué crees que ha ocurrido o qué experiencias has tenido en el pasado para llegar a ser quien es Dante Andreu? Es decir, cómo dirías cómo te definirías tu experiencia de vida más o menos? ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué has hecho para llegar a donde estás? Más o menos. ¿Qué te sale? Bueno, en mi caso no ha ocurrido nada especial y han ocurrido un montón de cosas, como yo creo que pasa siempre en la vida. Yo Ujú, nací en un pueblo muy pequeño, en la provincia de Córdoba, un pueblo de 6.000 habitantes, ujú, y no había prácticamente ningún músico en mi infancia, excepto lo típico que es la iglesia, digamos, donde los pocos músicos que había, una persona que tocaba el órgano, el armonium en ese caso, y en el colegio, digamos, una maestra que enseñaba el piano. ujú. Y sí, una cosa importante, había un acordeonista, un instrumento que ahora nos parece que, por cierto, sé que tiene mucha relación con el País Vasco, el acordeón también, y Ujú, que en el caso mío, como mi familia son italianos, yo soy de familias inmigrante italiano, entonces ujú, el acordeón es un instrumento muy típico de Italia, del norte de Italia, de la zona de Torino, donde son mis abuelos. ujú, Entonces, yo te quiero decir con esto que yo crecí ya desde niño ujú. con la, con la, La con la música. música, pero la música muy lejos de la música profesional. Obviamente que no había en mi pueblo donde estudiar música, pero yo sí iba a la iglesia primero como monaguillo y Ujú, entonces tenía una tía que cantaba, una hermana de mi madre que cantaba muy bien y cantaba en el coro de la iglesia, que eran cuatro ujú, mujeres. El coro ujú. eran cuatro mujeres Cuatro. y cuatro mujeres, Sí. acompañadas de un armonium, Ujú, y entonces a mí me fascinó eso. Yo iba todos los días prácticamente para ayudar al cura a eso, a la misa, y me ujú, acuerdo que me fascinaba la música, entre otras cosas, ¿no? Esta ujú, fascinación todavía me ha acompañado durante toda la vida y, por ejemplo, ujú, ahora mucha gente cree que ya como compositor que compongo mucha música religiosa se ujú, debe a que yo soy un cristiano creyente y eso, y no, y nada más lejos de eso, sino que desde niño la iglesia, el templo, digamos, la liturgia, esa representación fabulosa, esa representación mágica que es una especie de gran teatro, a mí ujú, me fascina. Los olores, los colores, la música, la ceremonia, la vestimenta, y eso me ha acompañado durante toda mi vida. Después, claro, tuve la oportunidad de estar en un colegio interno y entonces ahí ujú, ya, con los salesianos en Argentina, y ahí ya me metí de lleno a conocer por primera vez un coro, el sonido de un órgano, en realidad, la música ujú. litúrgica, el canto gregoriano, etcétera. Y esto evidentemente me marcó para toda la vida. Ni bien terminé el seminario a los 19 años, entré en Córdoba en un coro profesional, el coro de cámara de la provincia, uno de los mejores coros de Argentina en ese momento, Ujú. y el coro universitario. De ahí hice un grupo de solistas, un grupo vocal que hacíamos música vocal, pero con folclore argentino. Con Anda. este grupo, Ujú. bueno, hice un largo recorrido por toda Latinoamérica. El grupo Sí. se reconvirtió en un grupo de música antigua. Hicimos música del Renacimiento, el barroco iberoamericano. Estoy Ujú. hablando del grupo vocal Gregor. Sí. Y con ese grupo que empezó, como digo, en Argentina, luego lo rehice en México, viví 6 años en México y finalmente recalé en España en el año 81, o sea, hace 41 años, aunque tú no lo hayas dicho, lo digo de una vez, porque España, 41. España es mi segunda patria, casi mi primera patria. Aunque no haya nacido aquí, pero me siento casi más español que Ya, argentino. eso te iba a decir, porque después de tantos años, ¿no? Exacto. Te quiero decir que yo no me propuse nunca
nunca me imaginé dedicarme a la música. Entonces la música me acompañó siempre, como que la llevé siempre dentro de mí y fui Claro. cumpliendo en cada momento las distintas etapas. Primero Ujú, simplemente como espectador, como oyente, como digo como niño, después ya como cantante durante muchos años, ujú, después ya entré en la dirección, en los arreglos vocales que necesitaba hacer para el grupo, por ejemplo en Argentina necesitaba hacer los arreglos vocales y todo esto sin haber asistido al conservatorio. O sea, ujú. después poco a Nada, poco, no nada. habías Después estudiado. no había estudiado. O sea, yo hice la carrera, bueno, carrera, digamos, desarrollé mi vocación de una Ujú, manera totalmente espontánea y natural. Digamos, primero empecé a hacerlo, nunca tuve un profesor que me dijera, esto no hay que hacerlo. O sea, no ujú, cantes así. Yo nunca tuve nadie que me dijera al principio, no cantes así. Yo empecé a ujú. cantar. Y cuando empecé a cantar y empecé a disfrutar de la voz como instrumento, después, claro, ya empecé a tomar clases de canto, porque me sentí obligado a perfeccionar el instrumento. Lo mismo me Ya. sucedió cuando empecé a dirigir. Empecé a dirigir y una vez que estaba dirigiendo y que disfrutaba de eso, entonces sentí la necesidad de buscar una técnica y unos recursos para expresarme mejor con las manos. Y finalmente, Interesante. como compositor, pasó lo mismo, ¿no? O sea, empecé a componer por necesidad, porque me empezaron a pedirme, Ujú, los coros, por ejemplo, empezaron a pedirme, ¿por qué no haces un arreglo de un tango aquí en España? ¿Por qué ujú, no nos vienes a dar un taller, por ejemplo, de música, de interpretación de música antigua? Y entonces fui adquiriendo recursos que me eran indispensables para ujú, expresar y para todo lo que yo quería. Así que ujú. te digo, he pasado por todas las etapas Ya te y digo. siento muy feliz de haberlo hecho de esa manera, porque no Ujú, siempre, creo que no siempre los estudiantes de música y de dirección o de composición, digamos, se sienten con esa libertad como yo me he sentido ujú. para expresarme. Claro. No, lo primero es expresarme y después esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto mejor por aquí, lo Ujú. otro mejor por allá. Pero no al principio una dirección así como muchas veces Sí. eh, te dan en las escuelas, que al Ujú. último creo que muchos se sienten frustrados porque es como, yo pienso que es como los niños que tienen unos padres muy rigurosos y muy rígidos y nomás le prohíben cosas en vez de Mm, dejarlos que se desarrollen naturalmente. mm.